Historia de las doctrinas económicas. 33. 10. Los años de la entreguerra. 2. La teoría del equilibrio. En esencia, la médula de la economía moderna, la teoría de la elección del consumidor y la teoría del equilibrio, del cambio y de la producción, se moldeó en la tercera década de este siglo, en el mismo molde que antes de la Primera Guerra Mundial. Hubo algunas diferencias de formulación, pero la tendencia general fue hacia la unificación. En Inglaterra persistieron hasta la cuarta década algunas huellas de la teoría del costo real y la desutilidad. Esto se debió, sin duda alguna, a la arrolladora influencia de Marshall, cuya obra no logró nunca romper definitivamente con sus antecedentes en el siglo XIX. Tanto en Marshall como en muchos de sus discípulos se encuentra también un gusto, desaprobado con frecuencia, pero evidentemente inextirpable, por postulados éticos implícitos que dan a la teoría inglesa un característico sabor victoriano. En los Estados Unidos, como ya hemos señalado, la interpretación no utilitaria del marginalismo había ganado la primacía más rápidamente, y si Wickstead hubiera escrito en el Nuevo Mundo y no en el Viejo, su common sense no hubiera permanecido aislado y olvidado, para no resucitar sino en la cuarta década. También en Austria se abandonó el hedonismo, y bajo la influencia de Menger y Wieser, quizá la proximidad de Lausana actuó como factor favorable, llegaron a ser doctrinas aceptadas el concepto ordinal de la utilidad y la relación mutua entre costo y valor, inherente al principio del costo de oportunidad. La expresión matemática de las relaciones económicas, asociada primero a la escuela de Lausana, también se difundió más. Evidentemente, la purificación del concepto de utilidad, la doctrina del costo de oportunidad y la teoría de las participaciones en la producción, basada en la productividad marginal, son más apropiadas para el lenguaje neutral de las ecuaciones funcionales que las doctrinas de John Stuart Mill. Y aunque hasta la cuarta década no hubo un incremento de la producción de escritos de economía matemática, no puede dudarse que las formulaciones matemáticas de doctrina ampliamente aceptadas fueron un factor importante para la difusión de cierto grado de eclecticismo y para la internacionalización de la teoría en las 3 primeras décadas del siglo XX. Ese eclecticismo y esa desaparición de las barreras doctrinales nacionales están bien representadas en una de las mejores exposiciones de la teoría económica de ayer, Lectures in Political Economy, de 1901, de Knut Wicksell. Aunque publicado con anterioridad al periodo que ahora estudiamos, el primer volumen de esa obra fue, probablemente, la mejor síntesis y exposición de la economía de la utilidad marginal durante más de un cuarto de siglo. En ciertos aspectos, sobre todo en la teoría de la productividad marginal, contiene muchas aportaciones originales, pero su cualidad más sobresaliente es la habilidad con que funde en una estructura única elementos de muchos divergentes. Por ejemplo, Walras y von Bauer, y la facilidad con que el autor combina los métodos literario y matemático de análisis y exposición. El método matemático resultó único para producir los progresos y perfeccionamientos más decisivos. Los progresos no son, en modo alguno, lo más importante, y en cuanto a tiempo, son posteriores a otros cambios recientes que han afectado más profundamente la situación general de la teoría económica, pero representan el avance más coherente desde el punto de vista lógico a partir de la posición alcanzada por la segunda generación de marginalistas, y quizás sea conveniente, por lo tanto, presentarlos en primer lugar. Los refinamientos más minuciosos proceden directamente de la obra de Fisher, Edgeworth y Pareto, en un sentido especial de Marshall, en la teoría de la conducta del consumidor, de Walras y Pareto, en la teoría general del equilibrio. Claro está que no son estos los únicos antecedentes.
El concepto básico de sustitución implícito en la teoría actual de la elección del consumidor se encuentra esencialmente en la misma forma, aunque expresado con palabras y no con curvas y ecuaciones en los escritos de Wigster y Knight. En las últimas versiones de la teoría es muy clara la influencia de Marshall. Un primer intento de una nueva formulación basada en la técnica de Pareto se encuentra en un trabajo escrito en 1915 por un autor ruso, E. Slutsky. La versión más conocida entre las posteriores ha sido principalmente obra de economistas ingleses. La expusieron por primera vez en un artículo J.R. Hicks y R.G. Allen, y uno de sus autores, J.R. Hicks, la expuso más por extenso en su Valor y Capital, de 1939. Las partes primera y segunda de esta obra se proponen hacer una exposición definitiva de la teoría del valor subjetivo y de la teoría del equilibrio general. También tiene la ventaja sobre el artículo de mostrar con más claridad los puntos de contacto entre la nueva formulación y las de Pareto, Marshall y Walras. Quizá convenga hacer aquí un resumen de ella como indicio de la dirección en que ha evolucionado la teoría de la utilidad marginal. Dicho sucintamente, la nueva formulación se propone dos cosas. Primera, demostrar las deficiencias de la versión antigua, en especial la de Marshall, y pone de manifiesto que el método de Pareto nos permite superar esas deficiencias. Y segunda, desarrollar y completar el método paretiano de la curva de indiferencia. Afirma que en Marshall la teoría de la conducta del consumidor equivale a una ampliación relativamente sencilla de la segunda ley de Gossen. Un consumidor con determinados gustos y un ingreso monetario dado, cuando se encuentra ante precios formados en un mercado en régimen de competencia, precios que debe tomar como datos, procurará, si quiere maximizar la utilidad total, que la unidad marginal de gasto en cada dirección proporcione el mismo incremento de utilidad. Esto significa que, en equilibrio, las utilidades marginales serán proporcionales a los precios, conclusión que destacan no solo Marshall, sino también Wigster, Knight y otros muchos. En realidad, se ha convertido en un teorema típico del libro de texto. Hicks sostiene que la teoría de Marshall tenía el defecto de seguir confiando en los conceptos de utilidad y de utilidad decreciente. A pesar de la obra de Menger y de la frecuencia con que después de él se negó la posibilidad de medir la utilidad, la versión marshalliana todavía implicaba una determinada función de utilidad, es decir, una intensidad absoluta dada de deseo de una serie de bienes, volviendo así a reintroducir la mensurabilidad por la puerta trasera. En este punto se dice, Pareto acude a salvar la situación. El procedimiento de las curvas de indiferencia ofrece la solución proporcional en determinado sistema de equilibrio, con menos supuestos de lo que parece implicar el punto de vista de la utilidad marginal. Si queremos representar gráficamente el modo marshalliano, el principio de la utilidad decreciente de dos bienes, tendremos que trazar un diagrama tridimensional, señalando las cantidades de los dos bienes en dos dimensiones y sus correspondientes utilidades en la tercera. Entonces puede señalarse una superficie de utilidad, uniendo todos los puntos que representan las utilidades de diferentes series de cantidades de los dos bienes. La transición a las curvas de indiferencia de Pareto es pues muy sencilla. Es la transición de un modelo en relieve a un mapa. De este modo se elimina la utilidad, pues no quedamos únicamente con una serie de combinaciones de cantidades de dos bienes más preferidos, menos preferidos o indiferentes. Se afirma que este cambio de lenguaje y de procedimiento expositivos implica un gran progreso metodológico, porque permite partir del supuesto de que un individuo prefiere una serie de bienes a otro, sin investigar en qué medida lo prefiere. Si dicha afirmación se limitara a decir que el concepto de relatividad
inmensurabilidad de la utilidad, que Menger fue el primero en destacar, solo logra precisión cuando se abandona el concepto de funciones de utilidad y los teoremas se formulan puramente en términos de las posiciones preferidas en el mapa de indiferencia. Podríamos aceptarla, pero apenas puede mantenerse la extravagante sugestión de que ese cambio produce conceptos básicos nuevos o que constituye un cambio positivo en los fundamentos de la teoría. Siempre ha sido parte aceptada del marginalismo moderno la noción de la relatividad, del concepto de utilidad, mayor o menor, y no es fácil comprender cómo una formulación puede producir un mejoramiento sustancial de otra, cuando entran en juego las dificultades que surgen inevitablemente en el proceso de cuantificación de los deseos subjetivos. Cuando se sustituye la terminología antigua por la nueva, se producen ciertas consecuencias expositivas interesantes. La utilidad marginal decreciente desaparece junto con la utilidad como tal. En su lugar, tenemos la tasa marginal de sustitución. No es este el lugar adecuado para definir estos términos nuevos ni los usos que se les dan, pero casi todos los teoremas marshallianos encuentran ahora su duplicado o paralelo. Así, la proporcionalidad de las utilidades marginales con los precios se convierten en la tangencia de la línea del precio con la curva de indiferencia. En otras palabras, el teorema dice ahora que la tasa marginal de sustitución entre dos clases, que es expresada por la pendiente de la curva de indiferencia, ha de ser igual en equilibrio a la relación que guardan entre sí los precios. La utilidad marginal decreciente es reemplazada por la tasa marginal decreciente de sustitución, o en otras palabras, por la condición de que la curva de indiferencia tiene que ser convexa en su origen. Pero utilidad marginal decreciente y convexidad de la curva de indiferencia no son proposiciones idénticas, pues cabe concebir que, en el caso de ciertos bienes competitivos o complementarios, la relación de las utilidades marginales puede ser tal que contrarreste los efectos directos resultantes de aumentos o disminuciones de la cantidad, produciendo así, en ocasiones, una tasa marginal de sustitución creciente antes que decreciente, es decir, una curva cóncava. Por consiguiente, hay que determinar más condiciones, y esto lleva a los autores de la nueva técnica a un estudio muy complicado de la complementariedad. Otra traducción interesante de la doctrina marshalliana se encuentra en la forma en que la ley de la demanda se deriva de la teoría de la elección. En Marshall, esta derivación requiere que se añada un supuesto sencillo, la constancia de la utilidad marginal del dinero. Dada esta condición, se sigue que la razón entre utilidad marginal y precio tiene que estar en relación inversa. Higgs procede a demostrar que este supuesto marshalliano equivale a ignorar los efectos de los cambios del ingreso sobre la demanda de cualquier mercancía en relación con los cambios de su precio. Mediante una separación y una unión subsiguiente extremadamente hábiles del análisis de los efectos del ingreso y del precio sobre la demanda de una mercancía, incluso en el caso de que dicha mercancía sea de calidad inferior en una pareja de sucedáneos, Higgs presenta una ley más flexible de la demanda del consumidor. Al mismo tiempo demuestra que, para la mayor parte de los casos probables, Marshall tenía razón en pasar por alto los efectos del ingreso, en concentrarse en los efectos de sustitución de los cambios de precio y en deducir su ley general de la inclinación descendente de la curva de demanda. El estudio pasa a considerar el caso especial del vendedor y a demostrar la existencia de una asimetría entre la ley de la demanda y la de la oferta, en el sentido de los casos excepcionales en que la curva se inclina en dirección opuesta a la postulada en el caso general, son más probables del lado de la oferta que del de la demanda. Otro aspecto interesante de esta revisión de la economía estática, única parte de la importante obra de Higgs de la que podemos tratar aquí, es el análisis del equilibrio del cambio. En general, se basa ampliamente en Walras y repite la condición que sentó este para poder determinar un sistema, a saber,
que el número de ecuaciones fuera igual al número de incógnitas. Se ha señalado muchas veces la impropiedad matemática y económica de una condición tan sencilla, pero no podemos estudiar aquí los supuestos simplificadores que, alegan los críticos, hay que adoptar para que pueda considerar válida la condición puesta por Walras para la determinación. Después de concluir que el teorema walrasiano es adecuado, Higgs pasa a demostrar que se le puede apartar a la terminología de la curva de indiferencia siempre que puedan trazarse curvas de indiferencia para los individuos interesados, independientemente de los precios. Hay que excluir, por consiguiente, los mercados especulativos, los ejemplos veblenianos de consumo conspicuo y los mercados de factores de la producción, en que la demanda ha de depender de los precios que se prevén para el mercado. Para otros casos, entre los cuales es quizá el caso por excelencia aquel en que se cambian servicios personales, se dice que puede demostrarse un sistema determinado. El profesor Higgs vuelve después al problema de la estabilidad de dicho equilibrio. Introduce una serie de perfeccionamientos en las conocidas leyes de la oferta y la demanda, algunos de los cuales, como el uso especial de la nueva expresión exceso de demanda y el trazado de una curva de exceso de demanda, parecen totalmente insustanciales. Otros, particularmente aquellos en que se vuelve a recoger la anterior separación de los efectos de los cambios de precios sobre los ingresos y la sustitución, y se combinan con el análisis de la distinta posición del comprador y del vendedor, están destinados a hacer el análisis pertinente para un gran número de situaciones posibles y, por lo tanto, de aumentar su realismo. La conclusión del estudio de las condiciones de estabilidad es, según palabras de Higgs, que la existencia de sistemas estables de cambio múltiple es enteramente compatible con las leyes de la demanda, que las condiciones de estabilidad son muy sencillas y que la estabilidad solo puede proceder de dos causas: efectos muy asimétricos del ingreso y complementariedad extremada. Sin embargo, esa conclusión tranquilizadora está rodeada de salvedades. Se circunscribe a la parte estática de la teoría, excluye ciertos tipos de cambio, no se aplica en este punto a la producción y, sobre todo, se basa en el supuesto de que existe competencia perfecta. Es cierto que el camino intelectual por que se llega a las conclusiones es más grave que los anteriores. Toda la formulación es más elegante y ha tomado su lugar en el cuerpo vigente de la teoría general del precio y del equilibrio. Es, pues, una nueva herramienta intelectual muy útil y, como otras recientes, está libre de las implicaciones que el orden natural tiene para la política pública y que padecían las versiones anteriores del marginalismo. En la teoría de la producción, Higgs dedica unas 30 páginas de su libro a ampliar su análisis del sistema del equilibrio al problema de la producción. Queda excluida toda situación que no sea la de la competencia perfecta, y Higgs no encuentra dificultad en reemplazar al consumidor por un productor y la curva de indiferencia del consumidor por una curva de producción que relaciona la cantidad de factor empleada y la cantidad producida. Después pasa a establecer las condiciones del equilibrio de la producción. De un modo análogo, estudia las condiciones en que puede ser estable tal sistema de equilibrio, haya que no son difíciles de satisfacer, y concluye: hemos dicho lo bastante para quedar convencidos de que un sistema perfectamente estable de equilibrio de la producción es una hipótesis razonable. Sin embargo, un pasaje muy interesante de esta sección trata, de pasada, de las dificultades que surgen cuando se abandona el supuesto de la competencia perfecta. Toda la cuestión es despachada en menos de 2 páginas. No podemos reprochárselo al autor que se ha atenido explícitamente al supuesto de la competencia perfecta. Pero es señal de la limitación de la economía estática el que haya una
de que hasta una reformulación tan minuciosa y refinada de ella permanezca intocada, por lo que indudablemente es una de las dos manifestaciones recientes más importantes de la teoría económica, la teoría del monopolio y de la competencia imperfecta. Puede servir de introducción útil a un breve resumen de esa manifestación el mostrar el modo como el profesor Higgs soslaya la dificultad que ha suscrito su referencia al problema de la competencia en relación con el equilibrio de la producción. Señala que las condiciones de equilibrio incluyen el postulado de que en el punto de equilibrio han de estar en alza tanto el costo marginal como el costo medio. Pero como en el punto en que el costo marginal está en el mínimo, el costo medio tiene que estar inevitablemente más alto que aquel. Es posible que el costo marginal suba mientras el costo medio esté aún bajando. Si el precio es igual al costo marginal, lo cual es una condición de equilibrio, entonces, en ese grado, el precio estará por debajo del costo medio. En otras palabras, el productor venderá con pérdida, situación manifiestamente incompatible con el equilibrio. El dilema puede ser superado, desde luego, abandonando el supuesto de la competencia perfecta, porque en un monopolio el precio puede ser más alto que el costo marginal en un montón determinado por el grado de monopolio. Pero este paso, como advierte el profesor Higgs, tiene consecuencias muy destructoras para la teoría económica, porque en una situación de monopolio, las condiciones de la estabilidad, tan claramente establecidas, se hacen indeterminadas, y este desastre que amenaza abarca la mayor parte de la teoría del equilibrio general. La solución un tanto débil que el profesor Higgs decide adoptar es suponer que el grado de monopolio es tan leve que el postulado de la competencia perfecta no violenta mucho la realidad. Aunque admitido que esto quizá significa una grave limitación para los problemas a que puede aplicarse la técnica, Higgs expresa la duda de que de los problemas que así quedan excluidos sea posible hacer un análisis útil de la mayor parte de ellos, si empleamos los métodos de la teoría económica. Hay que comparar esa declaración con el hecho de que una de las tendencias más vigorosas en los escritos recientes sobre economía se ha basado, al menos por implicación, precisamente sobre la creencia opuesta. Probablemente, la mayor parte de los escritos de teoría económica pura desde 1926 se ha ocupado de las reformulaciones teóricas que son necesarias una vez abandonado el supuesto de la competencia perfecta. El estudio de estos problemas tardó algo en iniciarse, se derivó casi por completo de Marshall y fue consecuencia del hecho de que hubiera muchos cabos sueltos en el sistema marshalliano del equilibrio de la oferta y la demanda. Se halló que habían sido usados de una manera ambigua el análisis del tiempo hecho por Marshall, su concepto de la empresa representativa, el lugar que en teoría ocupan los costos crecientes y decrecientes, y la doctrina de las economías externas. El intento de aclarar estos conceptos produjo copiosos escritos. Estas manifestaciones recientes de la teoría del mercado y de la empresa individual son un buen ejemplo de la relación que hay entre la teoría y la práctica y el desarrollo de la teoría misma. No sería exacto concluir que los pensadores a quienes principalmente se debe en los años recientes el desarrollo de los nuevos teoremas han sido llevados directamente al estudio de las situaciones monopólicas por el avance de los monopolios en el mundo real. Lo que precipitó la investigación no fueron la Standard Oil, la AT&T, la Imperial Chemical, ni el aumento de artículos patentados. Sin embargo, fue la realidad la que produjo insatisfacción con la doctrina marshalliana. Un hecho de experiencia claro y sencillo contradecía las conclusiones del análisis tradicional de la oferta y la demanda. En gran número de casos, la experiencia demostraba que no era la amenaza de los rendimientos decrecientes el verdadero obstáculo a la expansión de la producción por las empresas individuales. Por el contrario, el productor individual se encontraba muchas veces con que el costo medio disminuía todavía en el momento en que él detenía la expansión de su producción.
La barrera era el mercado, es decir, la medida en que él podía dar salida a su producción sin bajar el precio ni incurrir en costos especiales. Son bien conocidos, desde luego, los obstáculos de esa naturaleza y han sido extensamente estudiados en la teoría del monopolio. Esta indicación en el sentido de la teoría del monopolio fue acompañada por el redescubrimiento de la obra de Cournot, como consecuencia de la mayor atención prestada a la teoría matemática. Las posibilidades de una competencia a muerte mediante rendimientos individuales crecientes que Marshall ya había visto y que tenía el apoyo poderoso de la historia real de amplios sectores de la organización económica moderna, también condujeron a un estudio renovado de las situaciones monopolísticas. Así pues, ambas tendencias se reforzaron mutuamente. Hubo muchos precursores importantes del gran debate en torno a la herencia marshalliana. El primero en plantearse el problema de su plena pertinencia con los problemas del mundo real fue Sir John Clapham, quien en su artículo de 1922 preguntó a los economistas si sus numerosas gavetas etiquetadas rendimientos decrecientes, rendimientos crecientes y así sucesivamente tenían algo dentro. Pero la discusión no fue continua y quedó aplazada hasta 4 años más tarde, cuando recibió poderoso impulso con un artículo de Piero Sraffa, que sigue siendo hoy por hoy la mejor exposición del problema, sobre todo desde el punto de vista de la historia de las doctrinas económicas. Por lo tanto, lo mejor será hacer un breve resumen del razonamiento de Sraffa para ver el escenario en que tuvo lugar la controversia. Empieza este autor exponiendo el lugar que, históricamente, han ocupado las leyes de los rendimientos en la teoría del valor. No es, pues, necesaria una recapitulación. Sabemos que en la teoría clásica la relación entre el costo de unidad y el volumen de la producción no mereció mucha atención. Los rendimientos decrecientes se estudiaron, sobre todo, en relación con la renta. Y como afectaban al costo de todas las cosas, los clásicos, puesto su mayor interés en los precios relativos, los pasaron por alto. Los rendimientos crecientes fueron considerados como una parte de la doctrina de la división del trabajo. La modificación moderna y marshalliana de esa posición clásica consistió en generalizar las dos leyes y convertirlas en parte de la teoría del valor, donde proporcionaron la base de la teoría de la oferta. Los ingresos decrecientes, como es bien sabido, se generalizaron hasta abarcar todos los factores de oferta fija, y a los rendimientos crecientes se les hizo consistir para ese objeto en lo que Marshall llamó economías externas. Esta última restricción era necesaria, pues se vio que las economías internas basadas en la escala de producción eran incompatibles con un equilibrio estable de la competencia. Sraffa señala el carácter poco satisfactorio de leyes expresadas de esa forma. Tenemos aquí una analogía con la independencia de las curvas de indiferencia respecto de los precios, estipulada por Hicks, porque en la teoría de la oferta y la demanda es esencial que las condiciones de cada una de ellas puedan exponerse independientemente unas de otras. Aplicando este criterio esencial a las leyes de los rendimientos, encontramos que esa formulación, independiente de las condiciones de la producción y de la demanda, solo es posible en un número muy reducido de casos. Según Sraffa, se limita a aquellos en que la producción de una mercancía individual emplea toda la oferta de un factor escaso y en los que hay economías internas a toda una industria, pero externas a la empresa individual dentro de esa industria. Así llegamos al mismo punto que presenta un dilema a Hicks, pero Sraffa propone que se le resuelve valientemente abandonando el supuesto de la competencia y aplicando los bien probados métodos del análisis del monopolio. Estos pueden aplicarse con precisión a una situación en que la empresa individual encuentra que el factor limitativo es el mercado
y no sus condiciones de producción. Raffa inicia con gran éxito la reformulación de la teoría del equilibrio del mercado, y sobre las bases por él sentadas, otros, principalmente E. Chamberlain y John Robinson, han levantado una estructura imponente de nueva teoría. La iniciación de Raffa se ha convertido ahora en una parte aceptada de la historia del pensamiento económico. Brevemente resumida, es como sigue. El punto de partida es la posición del vendedor individual. Ya había advertido Marshall que cuando consideramos un productor individual, debemos emparejar su curva de oferta no con la curva general de demanda de su mercancía en un mercado extenso, sino con la curva particular de demanda de su propio mercado especial. Ahora bien, esa curva de demanda individual, o más bien curva de ventas, como se la ha llamado recientemente, se inclina hacia abajo en los casos que estamos considerando. Es decir, que el vendedor individual se ve obligado a reducir el precio si quiere vender más. Por otro lado, ha de incurrir en costos especiales de venta, publicidad, etc., que pueden desplazar a la derecha toda su curva de ventas o reducir su inclinación. Este último método supone romper, en la práctica, con una parte esencial del supuesto de la competencia perfecta, a saber, la indiferencia por parte de los compradores en cuanto al vendedor a quien compran. O en otras palabras, implica la creación de la heterogeneidad entre los productos ofrecidos en venta por productores en competencia. Si esto puede demostrarse, el mercado único, donde rige la competencia, se divide en muchos mercados especiales para los productos de cada empresa, separados uno de otro por las murallas más o menos fuertes y más o menos estables de las preferencias especiales de los compradores. En esa situación, como señaló Raffa, cada empresa tiene que tener en cuenta la demanda de dos clases de compradores, las que son marginales en su propio mercado especial y los que son marginales en todos los mercados conexos en que rige la competencia monopolista. La competencia monopolística. Teóricamente, su política puede consistir en reducir el precio para quitarles compradores a los competidores o en reforzar su posición monopolística manteniendo el espesor de la muralla aislante entre ella y las otras empresas por medio de un aumento continuo en los costos de venta. El resultado final del análisis de Raffa es demostrar que en muchos casos en que hay gran número de vendedores y en los que por lo tanto uno pensaría normalmente que existe competencia y en que hay economías internas pero no demasiado marcadas, se elegirá la segunda de las políticas señaladas. Pero esto significa que es posible un equilibrio determinado, monopolístico, a pesar de que existan condiciones que hagan impropio el aparato del análisis del equilibrio competitivo. No será necesariamente un equilibrio con un precio único, aunque este puede ser el caso cuando las economías internas y los grados de preferencia del comprador son ligeros, y cuando las empresas individuales se encuentran en situación muy parecida. En tal caso, el precio resultante tenderá al nivel que obtendría con un monopolio único, y la competencia de las empresas individuales tendrá por objeto conseguir y mantener una parte tan grande como sea posible del mercado total. Estas ideas han sido desarrolladas y refinadas muchas veces, lo que quizá es más significativo. El caso de la competencia perfecta ha sido, desde que Raffa publicó su artículo, analizado cada vez más precisamente en los mismos términos que el del monopolio y el de la competencia imperfecta de que trataba la teoría de Raffa. En la obra de Chamberlain, por ejemplo, encontramos una exposición muy ingeniosa de las leyes de la oferta y la demanda, incluyendo el teorema según el cual, en régimen de competencia, el precio de equilibrio igual a la oferta y la demanda en términos nuevos de ingreso medio y marginal, los cuales, si hubieran estado antes en uso, indudablemente se habían reservado para la teoría del monopolio. No podemos hablar aquí en detalle de estos refinamientos teóricos. Ellos constituyen más propiamente el contenido de los libros de texto modernos.
pero hemos de mencionar uno o dos de los rasgos especiales del nuevo análisis. Por ejemplo, la teoría del equilibrio de la oferta y la demanda en régimen de competencia constituye, en la nueva versión, una solución interesante de las dificultades expositivas que preocuparon a Jevons y a Walras. Como hemos visto, el primero fue llevado a emplear el torpe expediente del cuerpo comercial y a aplicar erróneamente el concepto de la ley de indiferencia. El segundo empleó el procedimiento más sutil, pero todavía insatisfactorio, del método de tanteos. En la teoría contemporánea, estas dificultades han sido superadas en gran parte. La ley de la oferta y la demanda se formula en términos que hacen mucho más clara la posición del comprador y del vendedor individual en un mercado de competencia. La formulación de Chamberlain, en especial, expone de una manera sencilla y clara lo que implica el supuesto de la competencia perfecta. Emplea el sencillo recurso de dos gráficas, una con curvas compuestas que representan la demanda y la oferta totales en el mercado. La otra es una ampliación, por decirlo así, de la parte infinitesimal del mercado total que ocupan el comprador y el vendedor singulares. Esto le permite usar proposiciones y términos geométricos para dar precisión a las condiciones de un mercado competitivo. La curva de ventas horizontales del individuo se convierte en expresión de las condiciones postuladas de equilibrio, ausencia de preferencias del comprador y ausencia de influencia individual sobre la cantidad total ofrecida, y de su consecuencia, a saber, la infinita elasticidad de la demanda del producto de un vendedor individual al precio corriente de mercado. No es necesario examinar todas las reformulaciones que hacen posible este método. Puede desarrollarse con más precisión la finalidad de lograr un máximo de utilidades, y las curvas de costos individuales pueden tratarse del mismo modo que las curvas de ventas individuales, sus equivalentes en el lado de la demanda. La escala de la producción en condiciones competitivas de las firmas individuales pueden ser analizadas, como puede serlo la de toda una industria. No es necesario decir que la misma técnica exactamente puede usarse para el monopolio y la competencia monopolística, ya que el impulso inicial para la reformulación de la teoría vino precisamente del campo del monopolio. Así, en la teoría de Chamberlain como en la de Joan Robbins, el resultado final es una declaración de las condiciones del equilibrio del mercado en términos tan generales que puede aplicarse a la competencia, al monopolio o a cualquier situación intermedia. Se sigue una consecuencia importante, que era la más importante de las conclusiones que sugería Sraffa. Como las condiciones del equilibrio son formuladas ahora en términos parecidos para todas las situaciones del mercado, es posible comparar los resultados en términos de precio, producción y remuneración de los factores de la producción a que conduce cada una de ellas. Este aspecto de la nueva teoría no se destaca mucho de la obra de Chamberlain, pero juega papel muy importante en la de Joan Robbins. Es natural que sea así, pues es a la escuela de Cambridge y a la tradición marshalliana donde hay que acudir en lo que respecta a los elementos de importancia para la política práctica que pueden extraerse de la teoría económica académica contemporánea. Toda la teoría de Pigou, con su distinción entre producto neto marginal social, es un puente entre Marshall y las conclusiones de la teoría de la competencia imperfecta. Repetimos que estaría fuera de lugar aquí una exposición detallada de esta parte de la teoría, pero vale la pena subrayar que los refinamientos últimos no han hecho sino apoyar las críticas de lo que podríamos llamar el prejuicio de la distribución óptima de los recursos de la teoría económica, implícitas en el artículo de Sraffa. Las tendencias a restringir la producción y a elevar el precio, inherentes al mercado monopolista y de competencia imperfecta, han sido manifiestas durante mucho tiempo al observador de los cambios estructurales de la industria moderna. Hoy en día tienen una expresión teórica. Aún es tema de discusión la medida precisa
en que pueden hacerse tales comparaciones, y todavía no está claro qué progreso representan las nuevas teorías, particularmente en relación con los preceptos políticos que puedan deducirse de ellas. Pero es significativo que ya se hayan desprendido algunas conclusiones políticas que muestran un parentesco inconfundible con la tradición de reforma social del pensamiento económico inglés, cuyos representantes principales en el siglo XX son Marshall y sobre todo Pigou. El aparato técnico de que se dispone hoy en día es mucho más refinado que el que lo precedió. Las ocasiones en que se pueden probar estas conclusiones se han presentado con mayor frecuencia durante la última década con anterioridad. Por ejemplo, los teoremas relativos a la extensión o a la restricción del monopolio y la regulación y el control de diversidad de productos han resultado útiles en tiempo de guerra y después para los gobiernos que se vieron ante la necesidad de restringir la oferta de bienes de consumo y de controlar la distribución de recursos escasos. En lo que respecta a la política pública, todavía es un tanto oscura la dirección definitiva hacia la que tienden esos avances teóricos. La que, sin embargo, es cierto, es el cambio profundo. Lo que, sin embargo, es cierto, es el cambio profundo que han producido dentro de los límites de la teoría misma. Este cambio tiene, indudablemente, el carácter de un progreso, pues al ampliar la teoría la hace presentar un cuadro más exacto de la realidad. Consecuencia importante de esto es que el íncubo del orden natural, principalmente venerable hasta ahora a los argumentos heterodoxos, hoy puede ser exorcizado más fácilmente con medios proporcionados por la teoría ortodoxa misma. De este aspecto volveremos a hablar más adelante, pero ya está claro que cuando Higgs hablaba del posible derrumbe de la mayor parte de la teoría económica, tenía razón por lo menos en lo que respecta a la tradición del dejar hacer del antiguo análisis del mercado. Pues hoy puede demostrarse que las tendencias espontáneas del mercado no llevan de ningún modo a la distribución óptima de los recursos escasos. Realmente habría que ser muy atrevido para hablar hoy de la soberanía del consumidor, en cualquier sentido del orden natural, en presencia de una variedad artificial de productos en un mercado imperfectamente competitivo. El renovado interés que despierta el análisis de las situaciones monopólicas, manifestado por primera vez por Cournot, ha conducido a resultados muy parecidos. Aquí la consecuencia ha sido no tanto socavar el prejuicio óptimo del marginalismo, como provocar dudas muy serias acerca de la capacidad del mercado para producir espontáneamente un equilibrio estable. Cournot pensaba que había una solución determinada para el problema del duopolio, es decir, el problema de los dos vendedores. Demostró que después de sucesivas reacciones de la política del uno ante la del otro, con relación a las cantidades individuales que habían de llevar al mercado, los dos vendedores llegarían a una situación de la cual ninguno de ellos tendría interés en apartarse. Pensadores posteriores han discutido esta solución en el caso tanto de duopolio como en el más general de oligopolio, cuando hay bastante pocos vendedores para que resulte inaplicable el supuesto de la competencia. El debate ha retrocedido y adelantado. Contribuyeron a él muchos economistas distinguidos y parece que se han manifestado dos escuelas ideológicas. Una que sostiene el resultado cournotiano de la determinación y otra que sigue a Bertrand y Elchegor, críticos de Cournot, en considerar como esencialmente indeterminado el caso del duopolio. La historia de este debate, aunque interesante, tiene un carácter demasiado especial para que lo reseñemos aquí. Sin embargo, es posible señalar que la solución de la determinación requiere supuestos muy especiales, o por el contrario, que puedan imaginarse casos muy realistas en que lo más probable es una situación indeterminada. En primer lugar, muchas de las teorías del duopolio posteriores a Cournot que han dado determinados resultados
se han basado en el supuesto de la asimetría de las situaciones, intenciones y políticas de las dos partes contendientes. Tales supuestos que un economista llamó no son soluciones satisfactorias desde el punto de vista de la teoría económica pura, porque las condiciones postuladas son restrictivas y no tienen, por lo tanto, ninguna prioridad sobre otros supuestos que pueden hacerse acerca de la conducta de los duopolistas. Es preciso excluir acuerdos claros entre los vendedores rivales de los posibles supuestos, porque transforman la situación inicial del duopolio, que es la que se está analizando, en una situación de monopolio con características subsidiarias especiales. La solución de la diferenciación del producto está en un plano distinto y puede ser considerada como un postulado legítimo para conseguir determinado equilibrio del mercado en casos de duopolio y oligopolio. Pero aunque elimina los efectos desequilibradores de la situación pura de duopolio, revela las implicaciones socioeconómicas que encontramos en la teoría post-marshalliana de la competencia imperfecta. Así, nos hallamos con que estas dos evoluciones paralelas de la teoría del mercado han constituido en realidad un doble ataque contra dos tradiciones muy caras a la teoría económica. Ahora hay que adoptar supuestos especiales acerca del mundo real para que una situación teórica del mercado produzca determinado equilibrio y pueda describirse como conducente a la mejor distribución posible de los recursos. En realidad, una parte importante de las situaciones hipotéticas del mercado, seguramente la mayoría de los que tienen más semejanza con las circunstancias económicas del momento, no puede decirse a priori que inevitablemente produzcan ambas cosas. En lo esencial, esta tendencia de la evolución teórica llegó a su fin aproximadamente en la época en que estalló la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces se han producido muchos refinamientos que, sin embargo, no han hecho cambiar de manera apreciable el efecto general sobre la médula de la teoría del equilibrio. No obstante, en este respecto, un libro de texto actual presenta un aspecto muy distinto del libro más al día y más cuidado de, por ejemplo, hace 20 años. Pero sobre esto volveremos después.